de Derecho Constitucional. Sobre nuestro tema del día de hoy, vamos a revisar todo lo concerniente a los principios fundamentales constitucionales. Ahora bien, vale la pena hacer un pequeño flashback o recorderis de lo que vimos en el video anterior, y en él hablamos un poco sobre el preámbulo. El preámbulo de la Constitución, como bien se estableció, es una cláusula o un párrafo que se encuentra antes del articulado del documento constitucional. Y en ese párrafo se encuentran los elementos fundantes, el sentir social, que se consagra por lo menos en 4 elementos. Allí están los fines, los principios, los valores y las motivaciones. Sobre ello explicamos un poco con relación a las disposiciones normativas que se puedan contener dentro del preámbulo, e hicimos una diferencia entre los valores, principios y reglas. Sobre estos últimos, las reglas, indicamos que son mandatos categóricos que permiten, prohíben u obligan a hacer algo. Por otro lado, cuando hablamos sobre los principios, dijimos que son mandatos de optimización que deben ser cumplidos en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas. Mientras que los valores son elementos axiológicos que traen unos pilares sociales del sentir o de la valía de la sociedad que quedan impregnados en el preámbulo. Ahora bien, hablemos un poco, ya aterrizando en nuestro tema, sobre los principios fundamentales constitucionales. Debemos indicar que estos no tienen simplemente una cláusula de mandatos de optimización, sino que los principios fundamentales constitucionales son elementos o pautas interpretativas que guían a todo el paginario constitucional. Siendo a modo de ejemplo, así como el Código Penal tiene un conjunto de normas rectoras, lo que podemos denominar principios fundamentales del derecho penal, lo propio con el derecho laboral, asimismo ocurre con el derecho constitucional. Y esos parámetros rectores u orientadores sirven de guía interpretativa desde el punto de vista constitucional, los principios fundantes, que por cierto se encuentran en el título primero de la Constitución. Estos principios sirven de parámetros interpretativos para todos los demás derechos, reglas y disposiciones normativas contenidas en la Constitución, pero asimismo para todas las demás del ordenamiento jurídico, en virtud de la supremacía constitucional. Empecemos entonces hablando sobre los principios constitucionales explícitos y los principios implícitos. Cuando hablamos de los principios explícitos, son unos principios formulados de manera expresa en el ordenamiento jurídico. Puede ser bien porque así lo dispuso el constituyente primario, o puede ser también por remisión expresa que hace la propia Constitución. Son principios explícitos, por ejemplo, el Estado Social de Derecho. También pudiera serlo el principio de supremacía constitucional, el principio de responsabilidad, el primero de ellos en el artículo primero, el segundo en el artículo cuarto, el de supremacía constitucional, y el de responsabilidad en el artículo sexto. Ahora bien, podemos decir entonces o hablar sobre los principios constitucionales implícitos. Y estos son principios que se extraen a partir de enunciados que se encuentran presentes en el paginario constitucional. Podemos hallar un principio de estos, un ejemplo de ese tipo de principios en el principio de ponderación. Bien, ahora, dentro de las funciones principales de los principios, en este caso los principios fundamentales constitucionales, la Corte Constitucional desde el año 1992 ha insistido primero en el carácter normativo de los principios. Además, ha propuesto que sirven
como base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, actúan como directrices hermenéuticas para la aplicación de las reglas jurídicas y además sirven en caso de insuficiencia normativa concreta y específica, por lo tanto se emplean como fuentes integradoras del derecho. Vamos entonces al principio consagrado en el artículo primero, el Estado Social de Derecho y los principios que lo integran. Bien, sobre el Estado Social de Derecho debemos indicar que se encuentra consagrado en el artículo primero. Allí podemos conseguir la cláusula siguiente. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y pluralista, con autonomía en sus entidades territoriales. Vamos a la primera parte, que habla del Estado social de derecho. Vale la pena acotar que dentro de este articulado de la Constitución se encuentra también establecido cuáles son los principios fundantes del Estado Social de Derecho, y ahí se abordan 4. El primero es la dignidad humana, el segundo sería el principio de solidaridad, después viene el principio del trabajo y después el principio de prevalencia del interés general. Hablemos sobre el primer principio, que es el principio del Estado Social de Derecho. Sobre él debemos indicar que cada una de estas frases, cada una de las palabras que integran este artículo del Estado Social de Derecho tiene una importancia capital dentro del ordenamiento jurídico. Y a través de la historia del constitucionalismo occidental se ha magnificado o se han decantado las nociones que dan sentido a esta cláusula. Por eso empezaremos a hablar sobre la construcción del Estado, después del Estado de Derecho y por último del Estado Social de Derecho. Con relación al primero de ellos, a la construcción de Estado. El Estado es una organización sociopolítica en el cual un conjunto de individuos que habitan en un territorio determinado se dan un gobierno soberano y a partir de allí se dan sus propias instituciones políticas. Es un concepto muy básico con relación al Estado. Tenemos que decir que esta no es la única organización social que ha tenido la humanidad. Han existido otro tipo de organizaciones, pero cuando hablamos de la estructuración del Estado-Nación desde el punto de vista moderno, nace en Occidente después de la época feudal, ya en el Renacimiento, en Europa occidental, que con España y Portugal a la cabeza, y después en Francia e Inglaterra. Estos países consolidan el Estado-Nación desde el enfoque de seguridad, con la centralización de un aparato burocrático que permitía tener unas finanzas estables o unas buenas finanzas, y la justicia como política pública que permitía dar cierto grado de integración y de seguridad dentro de todo el territorio. Cuando hablamos de seguridad, en este caso seguridad jurídica, porque el primero de ellos, cuando dijimos seguridad, es seguridad en el territorio, por la centralización del poder y las fuerzas armadas que permitían que hubiera seguridad dentro del territorio. Una vez dicho esto y hablado sobre el Estado, donde hay centralización del poder, pues por ello coinciden con las monarquías absolutas, damos paso al Estado de Derecho, el cual surge después de las revoluciones burguesas. Esas revoluciones, dentro de las cuales destacamos, y como primera de ellas y como dato curioso, se encuentra la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Después está la Revolución Norteamericana en Estados Unidos. Después la Revolución Francesa, y también están las revoluciones latinoamericanas. Esas revoluciones lo que intentaron fue limitar el poder del monarca y agregar derechos de libertades. Las libertades individuales para que los grupos burgueses
de la época que estaban alcanzando el poder económico, pero que no tenían incidencia en el poder político, pudieran expresarse en él y además tuvieran libertad para comerciar sus productos. Por ello, en esta primera oleada de revoluciones que dan origen al Estado de Derecho, surgen los derechos civiles y políticos. Entonces, una gran característica para nuestro caso del Estado Social de Derecho sería, bueno, y sobre Estado de Derecho, que es el que estamos diciendo que surge en esa segunda etapa, lo importante es el sometimiento del poder al derecho. Un tercer paso en la consolidación de nuestro principio que estamos estudiando es una tercera oleada de revoluciones, que son las revoluciones sociales. Estas surgen después del dominio de los estados liberales, en donde ellos desbordaron en algunos casos los límites de lo que la sociedad en su momento consideraba como adecuado, en tanto y cuanto los grandes emporios económicos no tenían restricciones con relación a las masas empleadas, a los empleados, y esto llevó a que gran cantidad de empleados de estos últimos buscaran, buscaran un cambio en el sistema político económico. Esto llevó entonces a grandes revoluciones sociales que en últimas integran, y por cierto, los estados liberales, que desde el punto de vista político se consideraban estados de derecho o tenían una relación simbiótica con el Estado de Derecho, incluyen derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, y eso lleva entonces a la cláusula de Estado de Derecho Social, o como lo conocemos actualmente, Estado Social de Derecho. Ahora bien, con relación a esta, no debemos solamente hablar del simple formalismo que existía en el Estado liberal o el Estado de Derecho, con la garantía de unos derechos en el cual todos tenían la posibilidad de libertad, sino que hablamos además de la materialización efectiva, ya no formal sino material, de los derechos. Un primer ejemplo sería la Constitución de Querétaro de México de 1917, después la Constitución de Weimar de 1919, y de allí hacia adelante surge una oleada de constituciones que traen derechos sociales y que aparejan el Estado Social de Derecho, que se identifica, entre otras, con el estado de bienestar. Entonces, podemos revisar, ¿no?, que este principio, ya podemos llamarlo principio de principios, cuya esencia radica en que su contenido de alcance deriva de la recíproca, de la recíproca interacción de la democracia y de los valores constitucionales. Podemos afirmar que existe por lo menos unas dimensiones. La vinculación social del Estado. Aquí esto lo dice textualmente Manuel Fernando Quinche, el cual indica que esto implica la obligación de los poderes públicos de velar por la previsión, distribución e igualación de los bienes materiales y culturales. Una segunda dimensión habla sobre la referencia social de los derechos fundamentales que imponen la obligación de interpretarlos con fundamento en el principio de garantía de libertad. Y una tercera que habla de la obligación del Estado de articular la sociedad sobre bases democráticas. La Corte Constitucional desde el año 92 y en sus primeras sentencias dio dos dimensiones al principio democrático. Al principio del Estado Social de Derecho, una cuantitativa y otra cualitativa. Una primera dimensión cuantitativa hace relación al Estado Social de Derecho como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. Y una dimensión cualitativa
que encarna en el Estado, y según dice Manuel Fernando Quinche, esto encarna en el Estado constitucional democrático, que se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el fundamento y el funcionamiento de la organización política. Entonces, ¿cuáles son los principios que tienen de base este principio de principios? ¿Cómo se desarrollan cada uno? Pues eso lo veremos en el próximo video. Por lo tanto, y recapitulando, hasta aquí hemos mirado que se conoce como Estado Social de Derecho, cómo se identifica cada uno de los elementos que lo integran, el Estado en el surgimiento en Europa Occidental en un momento determinado, el Estado de Derecho, esto como límites al poder, y un Estado social de derecho o Estado de derecho social, que además integra una clasificación de derechos sociales. Nos vemos entonces en el próximo video.